Bueno, la idea un poquito es repasar un poquito el proyecto. No quiero ser muy extenso en la presentación para poder después abrir el espacio que comentaba Anita de preguntas y respuestas y que cada uno pueda sacarse las dudas particulares que vaya teniendo, ¿no? A ver, Atli Ganadería básicamente es un proyecto que se enfoca hoy en la producción y comercialización de carne vacuna, ¿no? Haciendo foco en lo que es la etapa de recría y terminación, que es donde hoy estamos enfocados. Les voy a contar un poquito qué significa cada una de estas etapas, ¿no? Nos apoyamos mucho en lo que es la diversificación, tanto en campos, en superficie geográfica, como también en distintos productos, mercado interno y el mercado de exportación. Es un negocio que está muy variabilizado, muy flexible y con costos fijos bajos, que apuntamos este año a buscar una escala de entre 10.000 y 12.000 cabezas, que participa, como les comentaba recién, en distintas ubicaciones a lo largo de la Argentina, y por el cual un inversor minorista con un ticket minorista puede acceder a un proyecto de escala, ¿no? Son proyectos que requieren mucho capital para desarrollarse, más si pensamos en diversificación, y lo que buscamos a través de este proyecto es que puedan participar y subirse a esas sinergias, ¿no? Esto es un poquito los drivers de la inversión o lo que vemos que es el contexto actual, ¿no? ¿Por qué invertir hoy en ganadería? El consumo interno per cápita disminuye mínimamente, y por qué pensamos que eso también es bueno. Más allá que el consumo por cápita disminuye, la demanda se mantiene constante, y lo que sí está pasando es que las otras carnes han tomado una mayor preponderancia en la dieta de los argentinos, y eso saca mucha presión política a la carne, lo que lo vuelve bueno desde el contexto local, ¿no? Hay un fenómeno que se está dando en los últimos años y que es constante y se sigue manteniendo, que es todo el movimiento que está generando el sudeste asiático, principalmente China, con el cambio de clases, lo que lleva a un mayor consumo de proteína, donde la carne es una de las beneficiadas, ¿no? Esto se sigue dando y se va a seguir dando por los próximos años. Bueno, se abrieron nuevos mercados, exportaciones a Estados Unidos, que a pesar de este contexto, en estos 5 primeros meses ya superamos las del año pasado, y una serie de contextos a nivel a nivel internacional que comentaba, que potencian el comercio internacional que se viene acentuando cada vez más en los últimos años, ¿no? Y la Argentina, que ha ido recuperando cada vez más posiciones en ese ranking y ha tenido muy buenos niveles de exportación en los últimos años. Después un poco por qué invertir en Atli Ganadería, ¿no? En nuestro proyecto en particular. Primero apuntamos a un negocio integrado, es decir, campos que permitan desarrollar la recría y la terminación en el mismo establecimiento. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque evitamos costos de comercialización, y segundo, porque evitamos movimientos de hacienda, que esto trae aparejado otros costos, como ser, por ejemplo, pérdida de peso del animal, desgaste de los animales, que a la larga terminan reduciendo la renta del negocio. Después, socios operadores de primera línea, y en este sentido consideramos que es una de las patas más importantes de este negocio. Nosotros trabajamos apalancándonos en otras empresas, en otros campos, que son ganaderos, que tienen trayectoria, que tienen experiencia y que saben cómo hacer esta actividad, ¿no? Y básicamente a través de distintos acuerdos, que ya lo vamos a comentar más adelante, nos asociamos para potenciar el negocio. Diversificación en zonas, como les contaba. Estamos hoy en Salta, Santiago del Estero, Catamarca, San Luis, abriendo un campo en Córdoba, estamos viendo otro en Entre Ríos, en provincia de Buenos Aires. Siempre distintas zonas con potencial productivo del país, ya vamos a hablar un poquito más al respecto. Como les contaba también, diversificación en producto. Apuntamos, si bien tenemos un fuerte foco en lo que es la exportación y estamos convencidos que la ganadería argentina tiene que crecer por ahí, no descuidamos tampoco el mercado interno, que siempre suele traer oportunidades, ¿no? Como les comentaba, consideramos que es un proyecto conservador, con riesgos operativos que están más que nada asumidos por los operadores del campo. Es un negocio con costos fijos muy reducidos. Prácticamente el 95% del capital que se toma se destina a la compra de hacienda, con lo cual los costos son totalmente variables. Un board asesor de primera línea, que es otra de las partes importantes que tiene el proyecto,
Y bueno, y este último punto que aprovecho y lo menciono ya en esta reunión, porque ya tenemos la aprobación de nuestro fondo común, una nueva alternativa o vehículo para invertir en este proyecto. Eso es un poquito lo que venía comentando, y sí comentarle, y yendo a lo que son los fundamentals del negocio y la actividad, Adri Ganadería se desarrolla en lo que es la etapa de producción primaria dentro de la cadena de la agroindustrial de la carne, digamos, y básicamente hoy estamos en la parte de lo que es la recría y la terminación, que apunta a tomar un ternero ni bien se desteta o cuando se desteta de la madre, apuntamos a terneros algo pesados, de 190 a 200 kilos, para llevarlos a una recría y posteriormente terminarlos en corral. Y acá les cuento cada uno de los procesos y las implicancias que eso tiene con los puntos que detallaba anteriormente. ¿Qué es la etapa de la recría? La etapa de la recría, como les contaba, es cuando el animal se desteta de la madre y arranca un proceso de engorde a campo. Acá se busca que el animal gane en caja, que gane en volumen corporal, y son ciclos más largos, ¿no? Con distintas pasturas que dependen del lugar o de la ubicación geográfica que tenga el campo. Estos suelen durar 9, 12 meses, depende de la intensidad de ese proceso, y buscamos que el animal salga al terminar la recría con 310, 320 kilos. Y acá menciono dos de los puntos anteriores, lo que hablaba en cuanto a flexibilizar el negocio, en cuanto hablaba de que los riesgos operativos los asumen los productores o los campos. ¿Cómo se trabaja en esta etapa? Se trabaja a través de lo que son contratos de capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros llevamos un animal al campo, suponiendo para hacer un número redondo de 200 kilos, y lo que acordamos con el campo es que él provee toda la mano de obra, provee la mayor parte de la sanidad, provee todo lo que requiera para engordar ese animal, las instalaciones que requieran al respecto, y al final de ese proceso nos dividimos los kilos generados en el mismo. Es decir, que si el animal entró de 200 kilos y suponemos sale de 300 kilos, yo le tengo que pagar al campo 50 kilos. Y aclaro, yo le tengo que pagar porque es un punto importante, porque la hacienda nunca deja de ser propiedad del proyecto y del fideicomiso. En esta etapa lo que buscamos es minimizar los riesgos operativos. Hay más, los dos más importantes son, primero, la ganancia mínima asegurada, y segundo, la mortandad máxima. La mortandad máxima suele ser del 2% y es lo que se considera una mortandad natural, y lo que buscamos acá es que aquellos errores de manejo, ineficiencias en el proceso que pueda tener cada uno de los campos no se nos traslade a nosotros, sino que se dé cuenta de su porcentaje de los kilos. De la misma manera, con la ganancia mínima asegurada, lo que buscamos es que el proceso sea lo más eficiente posible, no le sirve al proyecto tener hacienda en el campo y que la misma no engorde. ¿Y cómo nos cubrimos de todo esto? Es a través de esto que le comentaba, que es la capitalización, ¿no? Nosotros, cuando termina ese proceso de la cantidad de kilos que tenemos que pagarle al campo, si no se hubiera cumplido alguno de estos ítems que mencioné, se le descuenta de esos kilos, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante ahí el con quién trabajamos, y después vemos el negocio que hay detrás, ¿no? Después tenemos la etapa de terminación, que cuando sale de la recría el animal entra a un corral donde ya tiene una dieta mucho más proteica, basada en maíz principalmente, y se buscan ganancias mucho mayores. Y acá se trabaja básicamente por kilogramo ganado y se trata de llevar todos los pagos a finish, es decir, que yo realmente pago por cada kilo que engorda el animal. Eso es un poquito en cuanto a lo productivo. Después comentarle lo que creemos que son las tres patas de nuestro negocio, de nuestro proyecto. Primero, Adri como asesor de inversión, con experiencia probada, que es el desarrollo de proyectos dentro de lo que son los agronegocios en la Argentina. Segundo, como les comentaba, el BOR asesor, que a ver, nos ayudan y nos guían en el día a día de este proyecto, y que son tres personas que conocen mucho del sector. Víctor Tonelli debe ser la persona que más sabe de comercialización en la ganadería argentina, fue el que creó las cabañas lilas, y junto con Fernando Canosa coordinaban las mesas de las carnes argentinas que sesionaba con el gobierno. Fernando fue durante 10 años jefe de un sector del área CREA de la parte ganadera, con lo cual nos da la mirada productivista. Y Marcelo, ex decano del IAE y además productor ganadero, nos da toda la mirada de procesos y de negocios, ¿no? En ese sentido se complementan para dar una visión 360 y acompañar al proyecto. Y tercero, los campos, y acá me gusta siempre aclarar con esta imagen. Como verán, están bastante dispersos las ubicaciones que hoy estamos
desarrollando, que hemos desarrollado, que estamos en búsqueda, más que nada porque lo que buscamos es diversificar, no solo en ubicación, sino también en distintos esquemas productivos. ¿Por qué digo esquemas productivos? Porque, por ejemplo, obviamente no se produce de la misma manera en el norte que, por ejemplo, en San Luis, donde tenemos en San Luis un campo que es prácticamente todo intensivo, es decir, a corral y depende mucho del maíz, y distinto en los campos del norte donde se potencian mucho más las recrías, donde tienen el gato en panic en verano, que es una pastura donde el animal gana mucho peso, se suplementa con maíz en invierno, porque el maíz, al estar tan lejos de puerto, tiene un costo diferencial, pero son esquemas muy distintos que a nosotros, ante distintas coyunturas, nos permite ajustar hacienda entre cada uno de esos campos. Por ejemplo, hace 2 años teníamos 5.000 cabezas en San Luis, encerradas a corral, de repente el maíz se volvió muy caro, y lo que llevó a que este contexto es que potenciemos nuestros campos en el norte, con recría en San Luis, a tener prácticamente 0 en menos de 6 meses, y a potenciar los esquemas del norte. En ese sentido, la complementariedad de cada uno de los campos hacen a la estrategia de diversificación del negocio. Esto se hace un poquito más del fondo, pero para resumir un poco algunos fundamentales o algunos puntos importantes del fideicomiso en sí, apunta en lo que es renta, a hacer una cobertura ante la inflación, ¿no? Entendiendo que hoy estamos en un contexto donde los pesos queman, donde no hay muchas alternativas para cubrirse ante la inflación, y este es un producto que busca traer una solución a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el fondo está siempre posicionado en carne, siempre está comprando y vendiendo, y lo que busca es no tener excedentes en pesos, entendiendo que la carne tiene una gran capacidad para copiar a la inflación, y en ese sentido nos da una cobertura. Y después apunta a tener una renta de entre 8 y 10% por encima de esa inflación, que es la ganancia productiva que se genera con la operación. El ticket mínimo para invertir en el fideicomiso es de 500.000 pesos, y después está el otro vehículo de inversión, que es el fondo común, donde los tickets son menores, y el plazo del fideicomiso es de 1 año, ¿no? Lo que buscamos acá es que, si bien entendemos que la actividad tiene una mirada de mediano plazo, es que el inversor pueda probar el producto, y si al año siguiente no le convence o no le gusta cómo funciona, pueda tener la opción de retirarse, ¿no? En ese sentido no queremos que nadie quede atrapado dentro del producto, sino que realmente el que se siente cómodo y le guste pueda seguir participando de él. Comentarle, bueno, también de este nuevo fondo que se nos aprobó recientemente, que simplemente trae a sumar un vehículo nuevo que va a actuar como un paraguas por sobre el proyecto, ¿no? Es indiferente en cuanto al proyecto, es una nueva manera de participar, digamos. Suma muchos actores, como ven acá, una sociedad gerente, una depositaria, asesores, y le da otro marco estructural dentro de lo que es el mercado financiero, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos porque se están sumando un par de frigoríficos también a participar, compañías de seguro, y nos permiten desde el lado del proyecto también empezar a validar cuestiones que venimos desarrollando ya hace 5 años, y entender que lo que estamos teniendo como mirada del sector es compartida por otros miembros de la cadena, ¿no? En ese sentido estamos muy contentos y expectantes a ver cómo resulta la colocación de este fondo, que va a traer y generar más volumen para el proyecto, entendiendo todo lo positivo que eso significa. En ese sentido, a ver, no quisiera ser más extenso con la presentación, y sí poder abrir a preguntas y respuestas que puedan tener, que dudas que les surjan, y que no tengan drama en preguntar, que para eso son estas reuniones, ¿no? Buenísimo, Ale, mil gracias por la presentación, siempre súper claro. Tengo acá algunas preguntas, ya vamos a volver a la estructura y que nos cuentes un poco más cómo funciona el fondo, cuál es la ventaja, pero antes tengo algunas preguntas de Fernando respecto de los contratos, de ese modelo de negocio que nos explicabas, y nos consulta. Si bien consideran como mortalidad normal un 2%, superado ese porcentaje, ¿cómo son las responsabilidades? ¿Y qué pasa si es menor? ¿Se premia, se castiga? Hagamos doble clic sobre el funcionamiento del modelo de negocio. Dale, perfecto. A ver, son las dos principales causas que tienen los contratos, ¿no? Obviamente, si en ambas dos, si el resultado es mejor, es decir, si la ganancia diaria es mayor o si la mortandad es menor,
es un win-win para los dos. ¿Por qué? Porque compartimos esa ganancia. Nosotros del producido yo comparto la ganancia con el campo. En ese sentido a nosotros siempre nos gusta alinear los intereses. ¿Para qué? Para que si a él le va bien, a mí me va bien y viceversa. No tiene sentido que una de las partes salga beneficiada y la otra no. Entonces el modelo de contrato está armado para eso, para compartir las mejoras. En el caso de que eso no se cumpla, siempre hay que entender el por qué no se cumple, pero si los errores, como suelen ser, lo son por errores de manejo o algún problema productivo que pueda tener el campo, nosotros compensamos de ese porcentaje que nos toca pagarle al capitalizador al final del proceso. Suponiendo, si de un animal, si de una recría separamos los tantos, si yo tengo que entregarle 50 cabezas, pero la mortandad excede en 10 cabezas, bueno, yo en vez de darle 50 les doy 40, ¿no? Y como eso se lleva al final del proceso y la hacienda siempre es nuestra, siempre tenemos esa oportunidad de ajustar hacia el final, ¿no? Pero espero haber sido claro, si no cualquier cosa después vuelven a consultar. Creo que está claro, pero Fernando también nos consulta respecto del gatón panic en verano y la cría en invierno. ¿Cómo nos aseguramos que los campos sean efectivamente cultivables? ¿Cómo trabajamos el tema de la necesidad de los verdes, digamos, y en este caso hablamos de pasto realmente? Perfecto. Ahí como contaba, nosotros no buscamos tampoco imponer ningún sistema productivo a ningún campo, sino que buscamos trabajar sobre sus capacidades, no sobre lo que ellos ya hacen y potenciar básicamente eso que ya hacen. Hoy los esquemas del norte funcionan bastante bien porque se complementan con este Gatton Panic en verano, que es una pastura que genera altas ganancias en los animales. Y en el invierno, que era el gran problema que tenía el norte siempre, que el animal perdía peso y se decaía, lo que hacen hoy es suplementar con maíz. ¿Por qué? Básicamente porque piensen que en el norte las distancias a puertos son mucho mayores, con el cual el costo de oportunidad del maíz es mucho más importante. Llegamos a tener campos en Salta donde el maíz, por ejemplo, cotizaba pizarra menos de Rosario menos 40. Entonces, para ellos, asegurarnos esa ganancia y ese mix de entre los kilos baratos que engordan el verano y lo que tiene que gastar en el invierno suplementando para garantizarnos esas ganancias mínimas diarias, que es en el promedio del ciclo, les justifica también desde su lado como modelo de negocio, ¿no? Está buenísimo. Vamos ahora un poco a hablar de la estructura, porque tengo aquí algunas preguntas que tienen que ver con eso. ¿Cómo ingresa un inversor en esta posibilidad, en esta oportunidad de inversión, tanto fondo como fideico? Y contanos un poco moneda y ganancia esperada y cómo funciona esto del 8% sobre la inflación. Aquí lo cuento con una historia. Siempre es el único proyecto de Adri que la moneda de cuenta es pesos. Nos costó mucho lograrlo internamente porque todos los negocios lo pensábamos en dólares, pero entendimos que la ganadería es un negocio en pesos y que el producto está armado de esta manera y que el proyecto está armado de esta manera, que hoy parece ser una muy buena alternativa ante este contexto inflacionario, ¿no? O sea, resumiendo, la moneda de cuentas es pesos, porque la ganadería funciona en pesos, si bien entendemos que en el mediano largo plazo ajusta también al dólar, y lo que buscamos en cuanto a la renta es, nosotros tenemos un producto que sabemos que ajusta inmediatamente a lo que es la inflación, con lo cual sabemos que estamos cubiertos ante eso, y después está la operación, la parte productiva que nosotros generamos con el día a día de nuestra actividad. Con lo cual estimamos que más allá de la inflación que tengamos, nuestro producto, nuestro año, tiene que cerrar entre un 8 y un 10% por encima de la inflación. Es lo que buscamos, es lo que se nos dio exactamente el año pasado, incluso pensando que el año pasado tuvimos un año récord de inflación, así que en ese sentido el modelo se puso a prueba y funcionó bastante bien, ¿no? Excelente. Y entonces, ¿cómo hace el inversor? ¿Entra en el fideicomiso? ¿Cuál es la opción que tenemos hoy a través del fondo también? Y contanos los 2 tickets mínimos en uno y otro vehículo. Perfecto. Para que se entienda, el subyacente productivo de ambos vehículos es el mismo. Los dos invierten en Adli Ganadería. El inversor tiene la opción de entrar directamente al fideicomiso, donde el ticket mínimo es de 500.000 pesos, o tiene la opción de entrar a través del fondo común de inversión cerrado, donde los tickets son mucho menores, estamos hablando de 20.000 pesos, ¿no? Y ahí sí se hace a través de alguno de los colocadores, como ven acá abajo en la presentación.
es ir a través del mercado financiero, digamos, ¿no? Son las dos opciones que hoy se tienen para entrar, claro, nuevamente al mismo producto subyacente. ¿Y cuál es la ventaja de entrar al fondo? Vos hace, y nos pregunta en particular alguien por aquí que está anónimo, ¿cómo funciona ese tema? ¿Qué puede obtener una persona de ventaja por ir al fondo versus el fideicomiso? Ahora que aclaro también, estamos probablemente iniciando a fines de esta semana el periodo de difusión y próximamente ya el periodo de suscripción del fondo, ¿verdad? Perfecto. A ver, básicamente, Adlulik hace varios años ya que viene analizando la posibilidad de entrar al mercado financiero, también porque es un nuevo canal y porque tiene ciertas ventajas impositivas, ¿no? Principalmente estos fondos comunes de inversión, a través de lo que es la ley de financiamiento productivo, permiten el diferimiento del pago de impuestos a las ganancias. ¿Cómo sería esto? El fondo está armado por 6 años. Si bien tiene la posibilidad de rescates anuales, está armado por 6 años. Y uno paga impuestos a las ganancias en el momento que vende la cuota parte, es decir, se rige sobre el criterio del percibido y no sobre el devengado. Es decir, que si uno se queda finish en el fondo, pagaría impuestos a las ganancias recién al año 6 cuando el fondo se disuelve, que incluso tiene la posibilidad de extenderse, ¿no? Entendiendo siempre lo que implica diferir un impuesto en pesos en Argentina, ¿no? Clarísimo, Ale, está bueno saber que están estas dos opciones y que se abren ya inmediatamente. Después de nuestro fondo y de la suscripción e integración de estas cuotas parte, pues por el año cerramos ganadería, esto es importante aclararlo, así que digamos, estamos en la recta final de integración del capital. Y ahí hago una consulta que nos plantea Marcelino, que nos pregunta, al finalizar el año productivo, ¿cómo se evalúan los kilos producidos, no vendidos, etcétera? ¿Cómo funciona el traspaso de un año al otro, de un ciclo al otro? Porque las vacas, bueno, no tienen ciclos contables. Perfecto, perfecto. Sí, en ese sentido es algo que fuimos aprendiendo y fuimos mejorando en lo largo de los años, y lo que buscamos es que esto funcione como una empresa en marcha, ¿no? Y separar un poco lo que son las decisiones productivas de las decisiones financieras o de inversión, y crear año a año ventanas de oportunidad. Es decir, que yo todos los 28 de febrero, que es cuando el fideicomiso cierra balance, valúo todo mi stock, valúo todo mi capital, valúo mi patrimonio. En función a eso, le entrego la renta a los inversores de la campaña, permito que los que quieren salir puedan salir y permito a nuevos inversores entrar sobre ese nuevo patrimonio. ¿Cómo se evalúa? Nosotros trabajamos con Hacienda, que es prácticamente líquida, que tiene valor de mercado. Estamos prácticamente siempre posicionados en la totalidad del fondo en Hacienda, con lo cual uno, independientemente de la fecha en la que saque la foto de los activos del fideicomiso, prácticamente el 90-95% es Hacienda o algunos créditos o clientes por cobrar, pero prácticamente todo es Hacienda. Con lo cual, nosotros año a año sacamos esa foto y se evalúa a valor de mercado, ¿no? Siempre se evalúa de la misma manera, tenemos un criterio de evaluación que año a año se aplica para no perjudicar ni beneficiar a ninguna de las partes. Si bien tenemos evaluaciones trimestrales de seguimientos internas, cada 28 de febrero se hace una evaluación que es para el balance, se le entrega la renta a los inversores o se le informa de la renta a los inversores que participaron de la campaña, se le da la posibilidad de salir al que quiere y de entrar al nuevo. ¿Y cómo funciona esa renta? Me anticipo algunas preguntas. Si un inversor invierte, por ejemplo, para dar un número redondo, 1 millón de pesos, y ese millón de pesos equivale a un capital total del fideicomiso de 10, quiere decir que ese inversor tiene el 10% de ese fondo, de ese fideicomiso. Si yo pasado ese año, por el efecto precios y por el efecto productivo, generé, supongamos, 500.000 pesos, ahora ese fondo tiene una rentabilidad del 50%, porque tenía 10 al principio, tenía 1 al principio, tiene 10 al principio, ahora tiene 15, perdón, y ese inversor sigue teniendo el mismo porcentaje de participación. Entonces, invirtió 1 millón, ahora tiene el 10% de un fondo que vale 15, tiene 1,5 millones, y esa es la ganancia que se genera en el ciclo, ¿no? Perfecto, bueno, haciendo un poco de mix con las preguntas que vamos teniendo, entonces, ¿cómo se sale del fondo y cómo se puede salir del fideicomiso? ¿Cuáles son los plazos mínimos de permanencia? A ver, los plazos mínimos de permanencia en el fideicomiso es 1 año, y en ese sentido lo que buscamos es trasladar este beneficio, llamémosle,
al fondo, ¿no? Con lo cual, si bien el fondo está armado a 6 años, anualmente se puede salir y el fondo puede rescatar hasta el 50% de su capital para la redundancia, rescatar cuotas partes. Con lo cual, un inversor que entró por el fondo también al año podría rescatar su cuota parte si no desea seguir. Excelente, eso responde la pregunta de Ariel, que nos hace puntualmente esa inquietud. Y Marcelino agrega, ¿y cuál es el plazo máximo del fondo? ¿Son 6 años? ¿Es prorrogable? Contanos un poco. Sí, el fideicomiso está armado por, si no mal recuerdo, creo que eran 30 años, y con lo cual esperemos nunca nos tengan que preocupar o estará otra persona en mi lugar preocupándose por los plazos del fideicomiso. Y en cuanto al fondo, es por 6 años y sí es prorrogable, ¿no? La idea se hizo por 6 años para que se pueda aprovechar el beneficio del diferimiento del impuesto, pero pasados esos 6 años, mediante asamblea de cuotapartistas, se puede prorrogar el plazo si así lo quisiera. Buenísimo. Y hoy hay un montón de preguntas, hoy Ale. ¿Cuándo cierra la suscripción? ¿Cuándo cierra la suscripción? ¿Y cuáles son los momentos sí habituales que nosotros tenemos para entrar en el fondo y en el fideico, digamos? Aquí nos pregunta alguien anónimamente qué pasa con el que ingresa temprano y demás. ¿Cuáles son las brechas para entrar en el negocio todos los años? Mira, ahí apuntamos a que el capital entre entre marzo, abril y mayo. Básicamente se armó así, y el que el balance cierra el 28 de febrero no es porque teníamos ganas de poner una fecha complicada, sino porque básicamente la zafra que se le llama, que es cuando aparecen los terneros en la Argentina, se da entre marzo, abril, mayo y junio, con lo cual nosotros necesitamos que nuestro momento de captación de fondos caiga en esa época, ¿no? Es por eso que buscamos que los aportes vengan en esa época, el primer trimestre de nuestro ciclo anual, que sería marzo, abril, mayo. Ahora estamos haciendo la excepción de junio por el ingreso del fondo, pero la idea es cerrar las suscripciones en las próximas semanas. Sí, te diría los próximos 15 días, digamos, ¿no? Con los plazos del fondo, cierra el capital, tanto para el inversor del fideicomiso como del fondo. Exactamente. Aquí nos preguntan también si es posible retirar capital de intereses y en Hacienda. No es posible, ¿verdad, Ale? A ver, no es posible porque el fideicomiso está nominado en pesos, pero se encuentran las maneras comerciales. Se puede hacer una venta contra pago de rescate de cuotas partes, eso es lo de menos, digamos. No es posible desde lo contractual, pero comercialmente se puede solucionar. Qué bueno. Y aquí va la pregunta del millón, que no se hizo a lo último, pero yo la dejé para lo último porque me parece también súper interesante y es la obvia también. COVID y proyecto, pasado y futuro respecto de la pandemia. Desarrolle. Desarrollo, perfecto. Lo he venido hablando bastante los últimos días, así que no hay problema. Pido disculpas por los perros que pasaban recién. A ver, en ese sentido, si quieren separo lo que es el mercado internacional del mercado interno y después de nuestro proyecto en particular. Primero, me paro en Argentina, en ese sentido la ganadería siempre estuvo de las actividades efectuadas, con lo cual desde la operatoria, más allá de en las primeras semanas algunos problemas con los fletes o con los traslados, no hubo mayores problemas en la actividad. Los frigoríficos se están manejando bien, todavía no, más allá de los problemas que tiene cualquier industria, no se ve nada raro ni que pueda complicar la operación normal. En ese sentido, seguimos trabajando normal. Desde lo micro, desde nuestro proyecto en particular, nosotros nos anticipamos un poco, vendimos todo lo que teníamos para vender hacia principios de año y no nos quedó mucha hacienda para la venta en este plazo, que fue el complicado, y aprovecho y comento con el mercado internacional porque fue complicado. Lo que pasó con la pandemia, básicamente, primero, que afectó principalmente o primeramente a China, y que justo cuando se destapa el foco de infección en China, era el año nuevo chino, y China se había sobreestoqueado de carne vacuna y de otras carnes para abastecer esa demanda que después no se dio porque la gente estaba en sus casas, no salía, no consumía, con lo cual tenía un stock que se lo fue consumiendo los próximos meses, y como algunas fronteras se cerraron, dejó de exportar por un par de meses. Eso ya se normalizó o está en proceso de normalizarse. China ya empezó a importar nuevamente.
Comentaba lo de Estados Unidos, que ahí los frigoríficos fueron ágiles y ya se superó los primeros 5 meses, se superó las exportaciones a China de lo del año pasado. Y la Unión Europea, que sí se cerró, se espera que para el segundo semestre vuelva a operar con normalidad. En ese sentido, el mercado internacional, lo que quiero transmitir es que se está acomodando y se espera que vuelva a tener una gran tracción. ¿Y por qué? Consideramos que el fenómeno del COVID es algo coyuntural, no digo coyuntural para las personas, sino para los mercados, pero sí hay algunos temas estructurales que hacen a la demanda internacional de carne. Principalmente el fenómeno de la fiebre porcina que se dio en China el año pasado arrancó. Para que tengan una idea, China tuvo que sacrificar el 50% de los cerdos que tenía, y China tenía el 50% de los cerdos del mundo. Con lo cual el 25% de los cerdos del mundo se sacrificaron. Eso va a llevar un tiempo de recomponer ese stock, con lo cual hay una demanda a nivel mundial insatisfecha de proteína. Todo aquel que tenga proteína a nivel mundial la va a colocar. Y en ese sentido estamos convencidos y sabemos que post-crisis o post-COVID, lo primero que reactiva son los alimentos. Con lo cual hay un tema estructural que creemos que es mucho más importante que un tema coyuntural. A esto se le suma Australia, que está con algunos problemas de producción, y Australia es uno de los principales participantes del mercado internacional en cuanto a lo que es exportaciones. Así que está todo dado desde ese punto para seguir teniendo muy buena atracción. Más allá de eso, lo que pasó internamente cuando este mercado de exportación se cerró es que el mercado interno aguantó bastante los precios y no se fue tanto a la baja, como sí puede pasar en otros países como Australia o como Uruguay, que dependen mucho más que nosotros del mercado de exportación. Para que entendamos, el año pasado Argentina volvió a tocar puntos récords y exportó el 25% aproximadamente de su producción. Por lo cual todavía tenemos un mercado interno bastante fuerte. Y en ese sentido, no se sintió tanto el pequeño contexto de un mercado internacional complicado, ¿no? Esperamos, la verdad, que para el segundo semestre ya esté bastante normalizado y sí teniendo o pensando que las perspectivas a nivel mundial siguen siendo buenas. Excelente, gracias por la aclaración, y ojalá no solo la ganadería, sino también todas las áreas de agroalimentos sean economías de rebote. Nos pregunta Marcelino si, además de la cuestión del diferimiento, que no es menor al tema del impuesto a las ganancias del fondo, ¿hay alguna otra diferencia entre fondo y fideicomiso? Y en términos también de costos, además de diferencias estructurales o cuestiones que vos quieras resaltarnos. Mira, lo que buscamos lograr es que en este primer caso, que el fondo invierte el 100% del capital en el proyecto Adbri Ganadería, se replique prácticamente la renta, con lo cual del tema renta no tendría que haber ninguna diferencia entre fideicomiso y fondo. El fondo, la idea es que en esta primera tramo invierta en Adbri Ganadería, pero tiene la posibilidad el día de mañana de invertir en otros proyectos si Adbri Ganadería no puede absorber el capital. Hay muchas diferencias, pero la mayoría son de formas. En cuanto a lo que es el subyacente, es exactamente el mismo. Esto es un mercado regulado que tiene a CNB por detrás, donde hay una sociedad gerente, donde hay un mercado donde esto cotiza, que si el día de mañana puede tener un mercado secundario en la bolsa. Hay una serie de diferencias que hace a un instrumento financiero, que es el Fondo Común de Inversión Cerrado, y a un fideicomiso de administración privado, que es el fideicomiso. Pero más allá de la forma, lo que es el producto en sí, lo que es la renta que va a tener el inversor, lo armamos para que quede exactamente lo mismo en los dos vehículos, ¿no? De todas formas, a lo largo del tiempo y de los años, el fondo puede invertir entonces en otros subyacentes parecidos, incluso competidores nuestros. Podría ser, no tiene la limitación. La idea es que el fondo el día de mañana, a ver, el fondo está armado por 10.000 millones de pesos. Nosotros en ganadería tenemos una capacidad limitada en el proyecto nuestro de absorber el capital, pero la idea es que el fondo pueda el día de mañana invertir en otros proyectos o en otras empresas, obviamente siempre dedicadas a la ganadería y con un marco conceptual similar al nuestro, que es lo que se establece en el reglamento de ese fondo, ¿no? Y donde va a haber, obviamente, para tomar cualquier decisión de inversión, un comité de inversión donde Advicagro participa y bueno, puede opinar y tiene derecho a veto de esos proyectos, ¿no?
Excelente. Aquí nos pregunta Ariel si tiene Invertir Online, puede suscribirse. En la medida en que, bueno, que quiera ir con el ticket de Invertir Online, podría. ¿Desde cuándo, Ale, podemos esperar que esté disponible el fondo? Esperamos que pasado mañana ya pueda estar disponible y sí, obviamente Invertir Online es uno de los colocadores, así que puede el que tiene cuenta en Invertir Online sumarse al fondo a través de ellos.